Buenas tardes a todos y a todas. Y hemos esperado unos minutitos para ver si había pues quien se retrasaba, vamos a esperar casi 10 minutos de cortesía, pero vamos a dar comienzo ya. Comienzo a esta tercera rendición de cuentas, tercer año, que vamos por todas las zonas de Calviá a explicar pues qué hemos hecho este último año, qué de lo que dijimos el año pasado está hecho, qué está en proceso, qué se va a hacer de manera inmediata y también, por supuesto, a escuchar a los vecinos y vecinas lo que nos quieran proponer, las quejas que puedan tener, las propuestas. Y la verdad es que es un ejercicio que enriquece porque escuchar directamente a los vecinos y vecinas pues siempre es un proceso enriquecedor y además para nosotros hacer un balance cada año es como pasar una especie de pequeña evaluación anual que siempre es importante. Igual que dije el año pasado y como propusimos ya hace más de 3 años, la acción de gobierno tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. Y es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer una primera intervención pues, de unos 20 minutos aproximadamente y después, en clave más de Calviá en general, con alguna cosita que tenga más referencia con el Toro. Y después Marcos Pecos, regidor de la zona del Toro, que como saben ustedes, pues ahora decíamos, echábamos cuentas, lleva 9 meses incorporado al equipo de gobierno y asumiendo la responsabilidad de la regiduría del Toro a sustituir al compañero Toni García Moles, que nos acompañaba aquí después de su jubilación. Después Marcos hablará de aspectos más concretos del Toro y en tercer lugar pues es la fase de preguntas e intervenciones suyas para explicarnos, opinar o comentar. Decíamos el primer año que la intención de cualquier equipo de gobierno, desde luego el nuestro, es la de, por un lado, mejorar la vida de los vecinos y vecinas, de los calvianeses y calvianeras, y por otro lado, que tiene mucho que ver, mejorar la situación propia del municipio, mejorar Calviá. Son las dos líneas estratégicas, lógicas. Pero vamos a ver cómo se han ido concretando. Y yo voy a hablar un poquito de qué hemos hecho este año, qué hemos iniciado o qué hemos consolidado, alguna política que hemos consolidado que empezó el año anterior. Para empezar hablábamos que necesitábamos un Calviá en general, en todo el municipio de Calviá, que diera más tiempo de empleo a sus vecinos y vecinas, a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque veíamos un Calviá pues, que tiene una temporada turística con 5, 6, 7 meses, como mucho, y que eso no llegaba para ofrecer empleo digno, de calidad y con un tiempo suficiente para poder llevar una vida digna. Y ese límite mínimo lo situábamos en 9 meses, con expectativas de 10 o 11 meses. ¿Por qué? Porque con 9 meses de contratación hay una rotación de paro y, por lo tanto, de una manera o de otra, podemos siempre disfrutar nuestros vecinos pues, de unos ingresos que nos permitan, como mínimo, tener esa vida digna. Y en ese sendero es verdad que en la situación general de España ha mejorado económicamente, el desempleo se ha reducido en general, es verdad que se ha reducido también en Baleares de manera importante en los últimos años, pero es también especialmente importante que en Calviá, respecto incluso de Baleares, también se ha reducido el desempleo de manera muy importante. Y eso es clave, porque una de las primeras cosas que queríamos nosotros, lógicamente, es que cualquier vecino y vecina pudiera tener un puesto de trabajo que le permitiera vivir. Y eso es un objetivo fundamental. Y ahí el desempleo se ha reducido en unos meses muy importantes, porque valorando 3 años, pues hay reducciones del 20 al 25% en el desempleo en meses de temporada alta, pero fundamentalmente se han producido esas reducciones también en meses como febrero, marzo o abril, con porcentajes en torno al 20, el 24%, o septiembre o octubre. En esos meses de esquina de temporada donde necesitábamos justamente ampliar el tiempo de trabajo de nuestros vecinos. Y eso ha ocurrido, pero ha ocurrido además algo seguramente más importante, que parece que está ligado, pero a veces no del todo. Y es que el número de personas dadas de alta a la Seguridad Social, con afiliación a la Seguridad Social como empleados, ese ha crecido de manera muy importante. Porque hemos tenido crecimientos incluso este año respecto del año pasado, pues en febrero 700 y pico más calvianés dados de alta en la Seguridad Social que el año anterior. Abril y marzo, depende de la Semana Santa, son meses poco representativos,
pero el mes de septiembre, por ejemplo, más de 900 calvianés con empleo que el año pasado no estaban dados de alta. ¿Eso qué significa? Pues que hay más oportunidades para todos. Y es un dato muy, muy importante. Hablamos respecto a hace 3 años de mejoras de 3.500, 4.000, 4.500 calvianés que este año han cotizado a la Seguridad Social y que en 2015 no lo hacían. Por lo tanto, la situación, insisto en eso, es mejor. Y esto es lógico pensar que no depende exclusivamente del ayuntamiento, ni muchísimo menos. Depende de ciclos económicos, depende de políticas económicas, como se han hecho en el Gobierno y se han hecho también desde el sector privado, que afortunadamente, por un buen ciclo de la economía turística, también ha contratado más. Eso es cierto. Pero también la administración local tiene que acompañar eso. ¿Y cómo lo puede hacer? De 2 maneras. Por un lado, con lo que llamamos políticas activas de empleo, nuestro Instituto de Formación y Ocupación de Calviá, el IFOC, al que le hemos dotado de un presupuesto muy importante. Lo cogimos en 2015 con 1,4 millones de euros y este año 2018 tiene 3,1 millón de euros, por lo tanto, más que doblado. Y además ha organizado cursos de contratación y formación a la vez que mejoran la empleabilidad y sobre todo permiten contratación de 9 meses o de 1 año. Este último año a 108 calvianeses o calvianeras. Y en los últimos 3 años pues a más de 260. Y son parados de larga duración, mayores de 50 años con dificultad de inserción laboral, jóvenes con escasa preparación o jóvenes muy cualificados que tampoco tienen fácil su inserción laboral, buscando empleos adecuados a su formación. Esos proyectos se han ido desarrollando año tras año y este año se han intensificado. Y son proyectos importantes porque dan ocasiones. Pero además, para mejorar la posibilidad de empleo en Calviá, había que acompañar, como estamos haciendo, a nuestra industria turística. Y para eso, pues es lógico, tenemos que conseguir, además de mejorar la calidad y los procedimientos de promoción turística, mejorar nuestras zonas, mejorar nuestras primeras líneas, mejorar nuestras playas, pero mejorar también la posibilidad de tener más turismo en media y baja temporada, porque era el objetivo fundamental. Y yo voy a poner algún ejemplo como de inversiones, pues que de esas que luego se tapan y parece que no se ven, pero que son absolutamente claves. Y hablo, por ejemplo, pues de la inversión en toda la impulsión de aguas grises de Santa Ponsa, que nos había dado muchas roturas en el verano de 2016, llegando incluso a tener que cerrar el baño en la playa de Santa Ponsa por un vertido de mezcla de fecales un día que hubo lluvia, por rotura de esa impulsión. Pues invertir 1 millón de euros largos, como se ha invertido el invierno pasado, y otro pico más que se va a invertir este invierno, para hacer todo eso nuevo, eso es mejorar nuestro destino turístico. Porque es mejorar una temporada como la que hemos tenido este año, sin ningún cierre en ninguna de las 34 playas de Calviá durante toda la temporada. Y eso es una tarjeta de visita. Eso es decir, Calviá cuida sus playas, que en temporada alta es la joya de la corona, por decirlo de alguna manera. Y es importante para la industria para que pueda tener una ocupación elevada y, por lo tanto, una contratación elevada. Como es importante, actividades ligadas muchas veces al deporte que hemos puesto en marcha o que hemos consolidado. Hay torneos de Santa Ponsa de fútbol o de tenis, maratón, las Challenge de Paguera, una serie de actividades, algunas existían, las hemos continuado e intentado intensificar y otras las hemos creado nuevas. Todo eso ligado a unos proyectos importantes que aún no han dado el resultado que pueden dar porque tienen que iniciarse su construcción, pero unos proyectos importantes en los que llevamos trabajando 2 años, como son los de mejora de la finca Galazzo, que nos pueden dar ahí un pulmón maravilloso, una finca pública de 1.400.000 metros cuadrados, que es de todos los calvianés, y que si le vamos a dotar de un albergue, refugio, como hemos conseguido ya la financiación y está el proyecto hecho para iniciar pronto la licitación, como recuperar todo el trabajo del sistema hidráulico de la finca, hacer una serie de mejoras que van a dotar a la finca de una potencia para poder ser un activo turístico también en la idea del senderismo y la media montaña, porque es la entrada a la Serra de la Tramontana. O
otro activo también ligado al patrimonio cultural y al patrimonio arqueológico, como será el Museo Arqueológico del Puig de Samorisca de Santa Ponsa, bien cerquita de aquí, que será un lugar extraordinario para poder exhibir todos los restos arqueológicos de los que Calviá es rico. Y eso en temporada media-baja es un activo turístico y en cualquier caso es una iniciativa estupenda para la conservación y exposición de nuestro patrimonio. Todo esto, pues bueno, son inversiones importantes que nos confieren un poquito esa idea de municipio que va cuidando su temporada alta y va proponiendo actividad a temporada baja. Como quiera que también pensar en Calviá como un proyecto de destino turístico inteligente, que es un proyecto que hemos presentado al Ministerio y que nos confiere la posibilidad de invertir más de 4 millones de euros en determinadas actuaciones de innovación tecnológica en nuestros destinos turísticos en los próximos 2 años. Y eso es porque hemos hecho el trabajo de presentar una subvención al Ministerio y participar nosotros del 40%. El Ministerio nos dará 2,4 millones, 2,8 millones y nosotros, ahora no salen las cuentas, sí, 3,4 millones, perdón, y nosotros 0,8 millones. Todo esto, 1,6, lo estoy diciendo mal, 1,6 millones nosotros, 800.000 euros cada año y el Ministerio 2,3 millones. Todo esto nos da la ocasión de certificar un destino turístico líder de nuevo, de calidad e innovador. Y eso es un sello muy importante, como lo es que sea un destino capaz de pensar en el sostenimiento medioambiental, con el tratamiento de los residuos, con la gestión de las aguas potables, el cuidado de las aguas de baño. Todo esto confiere posibilidades para nuestro destino. Esto es uno de los ejes fundamentales, pero hay más ejes de políticas que hemos desarrollado y hablo ya directamente de mejorar la vida de aquellas personas que necesitan la ayuda de su administración para poder, bueno, pues solventar momentos de dificultad. Y si hace muchos años hablábamos de Calviá como un municipio muy joven, en los años 90 pues construíamos muchas escuelas porque había mucha población infantil, pues bueno, ya todos tenemos 30 o 40 años más y ahora tenemos una población que ha crecido en ese rango de edad de mayores de 60 años y ha crecido de manera importante. Comparado con otros municipios de Mallorca no somos un municipio envejecido, no, somos un municipio joven todavía. Pero comparado con el Calviá de hace 25 o 30 años, sí. Y por lo tanto ahora necesitamos una serie de servicios de los que antes no teníamos. Y estoy hablando, por ejemplo, de un servicio de atención en el domicilio para aquellas personas con grado de dependencia 1 o con dificultades de autonomía personal, pues que pueda ir gente a su casa a ayudarles, a atender en las necesidades de ayuda de comidas, de compra, de acompañamiento, de atención médica básica, farmacéutica. Todo esto, pues que se venía haciendo en Calviá, va a sufrir ya desde hace 20 días un empujón importante porque hemos conseguido que el Consell Insular de Mallorca destine a 6 trabajadores a la zona de Calviá, trabajadores familiares o educadores sociales, a la zona de Calviá para atender a estas personas que necesitan 2, 3, 4 horas de atención diaria en su casa, porque no tienen autonomía personal o no tienen red familiar. Del mismo modo que hemos impulsado un proyecto que iniciamos hace 8 o 10 meses de manera experimental y que ahora lo hemos generalizado, que es la posibilidad de servir en domicilios de las personas con falta de autonomía personal para hacerse una comida al día, o si con falta de red familiar, hemos iniciado ese servicio de comida en el domicilio. Se entrega a estas familias, a través de un informe de servicios sociales, en una entrega comida y cena ya elaborada y equilibrada. Y la familia o esta persona pues afronta el 100% del coste económico o el 50% o prácticamente nada dependiendo del nivel de renta, porque puede haber personas con renta pero solas y sin autonomía. Por lo tanto, ese equilibrio para atender a las personas mayores que ahora tienen dificultades era muy necesario. Como es necesario la creación de un centro de día en el que llevamos trabajando pues 2 años largos y que poco a poco vemos que ya puede ir viendo la luz pronto detrás de la cafetería de Amadip en Palma Nova y se hará un centro de día con colaboración del Gobierno y del Consell Insular. En fin,
Iniciativas necesarias, como seguían siendo iniciativas necesarias para nuestros pequeños, las escoletas, las aulas de estío en verano, el incremento de las becas y uno de los temas importantes, la vivienda. Seguramente es uno de los problemas más importantes que todavía puede complicarse en los próximos años venideros. El encarecimiento del alquiler está llevando a muchos vecinos de Calviá a tener dificultades para tener una vivienda digna. Hace unos años fue la compraventa, ahora es la compraventa, pero el alquiler también. Y ahí había que estar. Y claro, lo mejor de la política de vivienda es poder construir viviendas sociales y dedicarlas al parque de alquiler social, como vamos a hacer con las que se van a iniciar una próxima construcción en los próximos meses en Magaluf. Hasta 88 viviendas se van a construir allí. Pero mientras tanto, y seguramente después, tenemos que ayudar a aquellos que con una renta escasa tienen que hacer frente a un alquiler caro. Ayudas, subvenciones al alquiler. Para jóvenes que se emancipan, hemos convocado 50.000 euros, y para el resto de convocatoria general otros 75.000, más otros 75.000 para inversión en vivienda. Pues prácticamente 200.000 euros que hemos movilizado para ello. Bueno, son necesidades que entendemos que había que estar y que había que cubrir y que suponen que su administración está con aquellos que necesitan mejorar la vida en algún momento determinado. Además de todo esto, pues por supuesto, las políticas habituales de dinamización de las zonas, dinamización de juventud, dinamización de actividades en los clubs de la tercera edad, dinamización de actividades en los centros culturales, una dinamización de nuestras zonas para seguir sintiéndonos lo que somos. Somos un pueblo al que le gusta convivir, al que le gusta hacer cosas juntos, y necesitamos de organizar esas actividades para poder disfrutarlas. Todo eso ha seguido su curso y hemos mejorado también en algunas ocasiones. Y después podemos hablar de algunas inversiones que hemos ido haciendo en el municipio de Calviá, en general. Inversiones que este último año se centran, por ejemplo, en la inauguración de la reforma de una importante calle de Magaluf, de la calle Galeón, lo mismo con la calle Taronger Pins en Paguera, la calle Greco de Magaluf, que también se está reformando ahora, el paseo litoral de Santa Ponsa, un paseo costero para caminar hasta el embarcadero que moderniza aquella zona y la hace más agradable, lo mismo un paseo costero en Costa de la Calma, el mirador de las Malgrás, el mirador de aquí del Toro con el balcón hacia el mar, la mejora de algunos parques infantiles que lo necesitaban, en fin, una serie de actuaciones bien importantes. Pero además hay otras que están pues a punto de poder iniciarse, o bien se ha acabado el proyecto y se va a empezar lo que se llama la licitación, es decir, adjudicarlo con el procedimiento público de adjudicación a una empresa para que lo haga, y empezarán las obras o no, dependiendo de si da tiempo, si es un lugar turístico o no, a ejecutarlas antes de la temporada. Pero lo más importante, que estas inversiones tienen proyecto y tienen el dinero detrás. No es decir, tenemos la intención de hacer, no, está el proyecto redactado y está el dinero detrás. Y en cuanto se adjudique, se iniciará la obra. Y hablo pues de inversiones nuestras en algunas zonas, en algunas mejoras de zonas como Santa Ponsa o la Escoleta de Santa Ponsa, una actuación en el Boulevard de Paguera, en fin, alguna actuación en la Plaza Sabiña de Catellà. Vamos yendo por todas las zonas a intentar repartir inversiones que mejoren los entornos urbanos. Pero voy a remitirme a unas muy concretas que yo creo que nos afectan de manera directa. Después Marcos hablará en concreto del Toro. Pero algunas que son generales de Calviá, pero que afectan. A través del Gobierno Balear, por fin se va a acometer la ampliación del PAC de Santa Ponsa, el PAC de referencia al que muchos calvianés han de acudir. Y esto es una inversión importante, va a suponer incrementar en 9 consultas el PAC de Santa Ponsa y, por lo tanto, mejorar la atención médica. Pero además tenemos unas 2 inversiones de manera, pues bueno, yo cuando digo inmediata no me refiero al mes que viene, porque son actuaciones que llevan mucho tiempo de ejecución, pero les hablo de la primera. La primera es que vamos a acometer el enlace del Paseo Calviá entre el Toro y Santa Ponsa.
saben que el Paseo Calviá, que viene desde prácticamente Illetas, pues acaba aquí por este ramal, acaba aquí en la entrada del Toro, pasado el hotel, y después tiene otro ramal que va desde la Rotonda Calafiguera hacia Paguera. Pues hay dos actuaciones a la vez. El Paseo Calviá de la Rotonda Calafiguera a Paguera todavía es del Govern Balear, desde el año 2007. No es municipal. Y no lo es porque tenía deficiencias estructurales desde el principio y había que arreglarlas. El Govern va a acometer ese arreglo con una inversión de €500.000 euros y en cuanto esté arreglado será municipal porque nos lo traspasará al Govern y lo podremos cuidar en las mismas condiciones que el resto de paseo. Nosotros disfrutamos aquí del tramo del Toro, Sonferrero hacia Magaluf, de un Paseo Calviá en muy buenas condiciones. Y si sigue hasta Illetas, pero es verdad que de la Rotonda de Calafiguera a Paguera no está en condiciones. Iluminación, mobiliario urbano, ajardinamiento, riego, todo eso hay que mejorarlo y después lo cuidaremos bien. Pero después tenemos un proyecto que presentamos al impuesto de turismo sostenible, a la llamada ecotasa, para conseguir que los 5 kilómetros de Paseo Calviá, 5,1, que van desde aquí del Toro hasta enlazar con Santa Ponsa, por la parte de detrás, por la parte hacia Samorisca, por así decir, por detrás de Nueva Santa Ponsa, ese trazado más rural, se ejecuten y empiece su ejecución a finales del año 2019. Porque está el anteproyecto hecho, el presupuesto, la dotación económica, cuesta 3.100.000 euros y de esos 3.100.000 euros, pues prácticamente 1,9 vienen del impuesto de turismo sostenible y 1,2 serán inversión municipal. Pues bueno, ahora hay que redactar el proyecto, está el anteproyecto hecho, la valoración económica, el dinero, hay que redactar el proyecto y a finales de 2019 confiamos en que inicie su construcción. Creo que es una infraestructura que todos valoramos y que unir también el Toro con Santa Ponsa era necesario. Es como acabar este lazo y nos va a dar también una posibilidad de ir y asomarnos pues hacia ese futuro parque arqueológico de Samorisca, hacia toda esa zona con unos paseos agradables desde aquí. Esa es una infraestructura importante y la otra de la que le quiero hablar, que afecta a todo Calviá, pero que también es importante, es conseguir por fin algo, digamos, tan cotidiano pero tan necesario como una ITV en Calviá. Y tener en el polígono de Son Bugadellas, como vamos a tener, porque ya el acuerdo con el Consejo de Mallorca está absolutamente cerrado y las obras también empezarán seguramente en otoño de 2019, una ITV en Calviá nos va a permitir ahorrarnos muchos traslados y muchos quebraderos de cabeza para algo que tenemos que hacer en muchos casos cada año o cada 2 años. Bueno, pues eso son infraestructuras importantes, eso son reformar y pensar en mejorar nuestro municipio. Y como les he dicho, mejorar nuestro municipio y mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y todo ello, eso sí que lo quiero decir claro, con un balance económico del que tenemos que estar muy satisfechos. Porque esta legislatura, la deuda que tenía el Ayuntamiento de Calviá se va a reducir a la mitad. A la mitad. Los ahorros de los que disponía el Ayuntamiento de Calviá, cuando empezamos la legislatura, se van a incrementar un 70%. Esos son muchos millones de euros. Muchos millones de euros. ¿Por qué? Porque cada año hemos ido generando una serie de superávits, de beneficios, por así decir, que por algo muy complicado de la ley del gobierno español, de la ley Montoro llamada, no nos permite gastar más de un crecimiento pequeñito cada año. Eso nos hace generar, con el incremento de actividad económica, unos superávits y de ese superávit ahorramos mucho y lo que nos permite la ley lo invertimos. Lo invertimos en estas mejoras de las que les he hablado antes. Pero todo esto, en estos 3 años últimos, de ese superávit vamos a invertir más de 12 millones de euros en inversiones de mejoras de entornos urbanos en todo Calviá o de infraestructuras. Pero vamos a incrementar los ahorros de Calviá en un 70%. Insisto, estamos hablando, depende cómo se cuente, de muchos millones de euros. Y todo ello consiguiendo que en esta legislatura no se ha subido ni un impuesto, ni una tasa, ni un precio público. Ninguno. Cero. Tenemos, como mucho, los mismos impuestos, tasas o precios públicos del año 2012-2013. Y lo único que hemos tocado ha sido la tasa de basuras, que la bajamos en el año 2016,
para locales comerciales, bares, restaurantes, cafeterías y supermercados que habían tenido una subida excesiva en la legislatura anterior. Y redujimos entre el 7% y el 25%. ¿Hemos tocado eso en toda la legislatura? Bueno, subimos un poquito el IBI de los hoteles de mayor valor catastral, porque la situación turística, en fin, es buena, y los hoteles de mucho valor catastral pues tenían margen para subir un poco el impuesto y suponer unos ingresos extras para el ayuntamiento y para repartir justamente en inversiones en las zonas turísticas. Por lo tanto, lo importante es que los ciudadanos y ciudadanas de Calviá no han tenido ningún esfuerzo fiscal más, ningún impuesto más en 7 años. Y sin embargo, hemos aumentado mucho las inversiones, hemos reducido la deuda en un 50% y lo más importante para el futuro de Calviá, porque aquí lo que nos importa es el futuro de Calviá, el presente y el futuro. Es que la situación económica con la que encaramos el futuro más inmediato de Calviá es extraordinaria. Eso es lo importante. Tenemos la fortaleza, este municipio, para ver en cuanto nos dejen un poquito invertir más de lo que nos dejan invertir, tenemos la fortaleza para dar todavía más saltos de calidad y mejorar nuestro municipio y con ello, por supuesto, mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Ese es un poquito el balance. Ahora le dejo a Marcos que nos hable un poco más en concreto del Toro y después hablamos y resolvemos sus cuestiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por venir y por asistir esta tarde a este acto. Bueno, el alcalde me ha facilitado un poco la presentación y veo muchas caras conocidas, pero por si hay alguna persona que se ha incorporado un poco más tarde, repetir que mi nombre es Marcos Peco, soy desde hace 9 meses, mañana justo se cumplen, concejal del Toro. Y lo hago desde que comencé pues con mucha ilusión y con el compromiso de mantener el listón tan alto que en este caso me había dejado Toni García Moles, que bueno, que no resultaba un reto sencillo, pero que bueno, era uno de los objetivos, en intentar mantener el mismo ritmo que mantenía él en la atención a los ciudadanos y a sus vecinos, y con ese objetivo inicié esta etapa. La acogida no ha podido ser mejor y yo lo primero que quería hacer era agradecerles a todos esa acogida. Lo cierto es que no es fácil conocer, como conocemos todos, nuestras zonas, porque Calviá es un municipio muy diverso, muy amplio, y yo el Toro pues lo conocía mucho porque vivo en Calviá desde que nací, pero debo admitir que la sorpresa ha sido muy grata y lo digo siempre. Ya lo dije en la oportunidad que me dio el presidente de la Asociación de Vecinos en las fiestas, y lo vuelvo a repetir. Me he encontrado con una zona muy activa, con un tejido asociativo muy importante, con un movimiento en general y una actividad que sorprende, y la verdad es que es muy grato poder contar con mi trabajo aquí en esta zona. Antes de empezar, y para que no se me olvide, también quiero agradecer el trabajo de las personas que me están ayudando a conocer más los problemas o las necesidades del Toro. En este caso son Raquel, que es la dinamizadora de zona, a Patricia, que es la dinamizadora de cultura, y a Vanessa, que creo que no está aquí, pero que es la dinamizadora de juventud, y gracias a ellas tres también estoy aprendiendo mucho y me están ayudando a poder llegar a todos esos problemas, a todas esas necesidades que, como comentaba, tiene la zona. Bien, rendir cuentas, lógicamente es una obligación, pero también un compromiso. Rendir cuentas, en mi opinión, y si me permiten, creo que debe cumplir con 2 objetivos. El primero es compartir con todos los vecinos y vecinas todo aquello que estamos haciendo, ejecutando, y todas nuestras actuaciones que como administración pública llevamos a cabo día a día. No solo nosotros, a veces también otras administraciones, pero qué es lo que se hace dentro de una zona desde la administración, tiene que poder llegar de manera más fácil a todas las personas que viven en esa zona, ¿no? Y eso es uno de los compromisos y objetivos básicos de la rendición de cuentas. Además hay otro, y yo creo que esta es una buena oportunidad para aprovecharlo, que es escuchar y dialogar con los vecinos para saber comprender mejor qué necesitan a corto, a medio y a largo plazo,
porque de esa manera es la única que podemos planificar y saber muy bien qué necesitamos de cara al futuro. Por eso yo voy a centrar mi presentación, voy a intentar ser muy sintético, pero centrarla en qué hemos hecho, sobre todo en este último año. Ya aprovecharemos también para luego hablar de lo que hemos hecho desde 2015, pero qué hemos hecho en este último año, qué estamos haciendo en estos momentos y sobre todo qué tenemos planeado, qué tenemos planificado para el futuro. Y en esa planificación participamos, o de esa planificación vamos a participar todos. Bien, ¿qué hemos hecho? Bueno, primero empezaré por vías y obras. A mí el de las obras, en este caso, que se han llevado a cabo en este último año, que se inauguró en abril de este 2018, me gustaría destacar el Mirador del Toro. Como saben, la zona del mirador es la siguiente. Bien. Esta zona es un acceso peatonal, una zona verde, que como muchas otras que tiene el Toro necesitaba de una adaptación, de una adecuación, porque lo cierto es que acaba en unas vistas espectaculares y que lógicamente pues no se había convertido en lo que más nos gustaría, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hoy por hoy todavía tenemos que dejar pasar, yo creo que el invierno para que el verde salga como tiene que salir, pero hoy por hoy tenemos que decir que tenemos un mirador muy bonito y que este debe ser el ejemplo de actuación de otras zonas, porque yo creo que se muestra así que una zona que era poco transitada o transitada a lo mejor para no objetivos muy loables, pues que sea un espacio para el descanso y para el disfrute. Además, bueno, dentro de las actuaciones, yo quería resaltar también, y aparte ya veo también a Carlos y a Liliana, la dotación de pluviales, la ejecución que llevamos a cabo en Avenida del Mar y Calle Pin, sobre todo, para mejorar esa dotación de pluviales, no ha acabado. Es decir, que nosotros hemos tenido una buena ejecución, se ha mejorado la recogida de aguas en esa zona, sobre todo ahora comprobado con estas grandes lluvias que hemos tenido este año, pero tenemos que seguir mejorando en cuanto a esa cuestión. Yo sé que es un problema que tiene el Toro por su propia configuración, pero decir que con eso se ha acabado el problema sería no ser justos, pero es cierto que ha mejorado mucho, pero ya sabemos que ciertas rectificaciones y que ciertas mejoras ampliadas a esta, pues también lo tenemos que coger como un buen ejemplo. Además, hay pequeñas inversiones que siempre hace Calvia 2000 para el saneamiento de las aguas potables y para, digamos, mejorar nuestra vida y que son obras que normalmente no se ven, ¿no? Que también lo dice muchas veces el alcalde, son pequeñas ejecuciones que se llevan a cabo en las zonas y que no somos capaces de verlas, pero sí que están sucediendo y que mantienen pues, nuestras vidas de una forma más adecuada. Aprovecho esta oportunidad para contarles que también una de las reivindicaciones era que llegase el gas al Toro. A través de Redexis ya se hicieron visitas a los domicilios y la obra que va a llevar el gas y la acometida del gas hacia el Toro estará lista aproximadamente febrero o marzo para que luego se comience la comercialización. Eso no es una obra directamente, no es una obra pública directamente, nosotros facilitamos lógicamente a través del Departamento de Urbanismo que pueda suceder, pero sobre todo lo que viene es a mejorar también muchas de las condiciones de los vecinos, porque nos pedían qué pasa con el gas que no llega aquí, que está en otras zonas y que en el Toro no llega. Bueno, me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirles que a partir del año que viene, a principios del año que viene, ya comenzará la comercialización y ya podrán, si lo estiman oportuno, pues conectar el gas en sus casas. ¿Qué más? Bueno, importante hablar de las actuaciones de mantenimiento. Básicamente en aceras y asfalto, en alumbrado, en parques y jardines, movilidad y edificios municipales. En total han sido 166 actuaciones, las que más suelen ser en aceras y asfalto, porque en el Toro tenemos grandes metros. Bueno, ahora hablaré luego de esto, ¿eh? Aquí no hay muchas aceras y mucho asfalto. Básicamente tenemos muchos metros de acera, muchos metros de asfalto,
y sobre todo mucha necesidad de que las aceras y el asfalto esté bien. En este caso somos conscientes de que no todo está como nos gustaría, pero sí que se han hecho grandes mejoras, sobre todo en la acera de la Gran Vía, que es donde más tránsito de peatones tenemos, pero yo recibo cada miércoles alguna petición de algún vecino que necesita que se mejore y no podemos más que seguir en esa misma línea, y que yo les garantizo que cuando tengan algo que mejorar, que nos lo digan inmediatamente. Además, otra cuestión importante que afecta mucho al toro por su necesidad es la recogida de trastos y la poda. Sobre todo lo de la poda. Tenemos más de 1.300 actuaciones, y para que se hagan una idea, recogemos aproximadamente 430 o atendemos 430 servicios de recogida de trastos, que son pedidos o peticiones de los propios vecinos, 424 que se recogen sin petición. Eso quiere decir que prácticamente tenemos los mismos servicios de recogida de trastos sin petición que con petición. Eso arroja un número importante, que es prácticamente 900 recogidas en un solo año, que son muchas, pero lo más importante es que todavía somos la mitad los que llamamos para que vengan a recogerlo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. No ocurre solo en el toro, de hecho en el toro el porcentaje no es ni mucho menos el peor, todo lo contrario. Aquí debo felicitarles porque dentro de lo que cabe somos cívicos, pero tenemos que seguir mejorando, porque es cierto que es muy molesto salir a la calle y ver esos trastos en las aceras, esos trastos en los puntos de recogida donde debe ir o deben estar otros residuos, y sin embargo nos encontramos todos los días con poda por los suelos, con colchones, con sofás, etcétera, y eso tiene que seguir mejorando. Si en algún caso, lógicamente, se hace esa llamada y no pasa la recogida en tiempo y forma, nos avisan y nosotros actuaremos. Pero en general, como les decía, para la población que somos, que ahora mismo estamos cerca de las 2.400 personas, ya saben que esto cambia mucho en verano, pero para la población que somos es un buen dato. Bueno, ya aprovecho y hablaré de deportes, ya que he visto las fotos. En el toro, otra de las cosas muy importantes es que tenemos 3 clubes deportivos. Tenemos un club de rugby, tenemos un club de surf, tenemos un club de atletismo prácticamente de nueva creación, y para ellos, desde el área de deportes, estamos ofreciendo subvenciones que llegan a ser superiores a 30.000 euros para que los niños, sobre todo, y los adultos que desarrollan esos deportes puedan hacerlo con más facilidad, para que no dejen su deporte o su afición favorita. También se desarrollan eventos, sobre todo en el Porta Adriano. Porta Adriano está promocionando y potenciando mucho el deporte, además de otro tipo de eventos de ocio, y nos están ayudando a que esos propios clubes puedan mantener también sus propios eventos. Dentro de la mejora de las instalaciones, tenemos básicamente en el toro 2 instalaciones o 3 importantes. Una son las pistas de petanca. Las pistas de petanca necesitaban de una mejora, sobre todo en la cubrición. Como ven, lo intentamos con esta lona, pero no funcionó, y con el cambio lo que hemos hecho es mejorar la calidad de esa cubierta. Ahora sí que hay sombra de verdad, y bueno, sí, en algún caso, y esto ya lo sabe también Paco más, si en algún caso tiene alguna necesidad o hay alguna cuestión, pues actuamos bastante rápido gracias a los compañeros de deportes. También la pista polideportiva ha sufrido bastantes actos vandálicos, y lo que hemos hecho es conseguir el cambio de los aros y el cambio de las redes para evitar estos actos vandálicos. Aquí se ha caído. Aquí. No, que nadie se asuste. Y la pista polideportiva, además, se han ido mejorando muchas veces las redes de las porterías, los cerramientos, con el fin de que los niños, sobre todo los niños y los jóvenes que vayan a practicar deporte allí, que se encuentren con unas instalaciones en condiciones. Además, hemos puesto redes en el campito de fútbol que hay justo pegado a la escoleta. Y bueno, como les he dicho, para el mantenimiento tanto de estas instalaciones como para el resto, si notan o detectan alguna necesidad, que por favor nos lo indiquen.
otro tema muy importante en el toro es todas esas actuaciones que van orientadas a las plagas. Y yo soy el principal consciente de que tenemos aquí problemas básicamente con 3 tipos de bichos. Las cucarachas, tenemos plagas de cucarachas que están siendo tratadas por nuestro Departamento de Medio Ambiente, mosquitos, roedores, y ahora incluso han aparecido algunos problemas con las palomas, que además también están muy detectadas, más o menos, ya sabemos, las tenemos identificadas. Y lo digo porque, a pesar de que el equipo de medio ambiente trabaja incansablemente para evitar estas plagas, yo sé que causan muchas molestias, sobre todo en verano. Los mosquitos, en este caso, pues han sido, pues, en general en el municipio, un gran problema, que muchos de ustedes pues a veces no pueden gozar de sus partes exteriores de las casas porque los mosquitos directamente se lo impiden. Y no duden que estamos intentando mirar otras acciones y mirar cómo podemos intensificar digamos, la eliminación de esas plagas, a pesar de que no les puedo negar que va a ser es difícil. Además, la procesionaria es una de las cuestiones que también preocupan. Debo admitir que ese trabajo en el toro se hace muy bien por parte de ustedes, por parte de los vecinos, y lo notamos por un motivo, y es que tenemos muy pocas llamadas, muy pocas, más que quejas, que sí que a mí me llegan algunas, pero muy pocas llamadas de alerta de las plagas que se descontrolan o alguna plaga que no está detectada, ¿no? En ese sentido, ustedes hacen muy buen trabajo, nosotros solo podemos darle toda la ayuda y facilidad posible para que se mantenga igual. Bien, hablamos de deportes, de medio ambiente, ahora de cultura. Estamos en el Centro Cultural del Toro, un centro cultural con más actividad de Calviá. En el Centro de Cultura, bueno, se han llegado a ofrecer hasta 13 talleres, ahora creo que hay 7 activos, y tenemos casi 100 alumnos, 94 alumnos, que se están desarrollando en estos talleres, y la verdad es que es una gran alegría. Yo lo soy muy consciente porque desde el despacho veo toda la actividad que hay. De nuevo, le doy las gracias a Patricia por su gran trabajo en la zona, y además es el único centro que abre por las mañanas y por las tardes. Por lo tanto, también en cuanto a cultura, en el toro tenemos que admitir que hay mucha actividad y muy buena. Bueno, debemos hablar también, después de la cultura, de la participación ciudadana. Yo he arrancado diciendo que hay mucha actividad en el toro, mucha actividad social. Básicamente hay que agradecerlo a la Asociación de Vecinos, que ahora yo no veo a Paco más por aquí, creo que es su cumpleaños, nos lo vamos a perdonar. Pero gracias a toda la asociación de vecinos, lo cierto es que hay mucho dinamismo en la zona. Yo fui testigo por primera vez en las fiestas del gran ambiente que existe, del gran ambiente que se crea, que crean ustedes, y además, bueno, tenemos también la gran suerte de contar con la falla, y los falleros también organizan y se mueven muchísimo, no solo por la zona, por muchas otras, y debo admitir que en ese sentido también es grato poder compartir con ellos todos sus eventos, todos sus actos, y dar las gracias también a Elena, que sé que está trabajando y que no ha podido venir, pero bueno, en representación de la falla está aquí el señor Máñez, y por lo tanto también gracias a ellos, porque yo arranqué mi andadura precisamente conociendo y participando en la exaltación. Para ellos, nosotros desde Participación Ciudadana tenemos y ofrecemos ayudas, subvenciones, para que puedan desarrollar estas actividades. No son subvenciones que van orientadas y enfocadas a los eventos, y también, por ejemplo, para el alquiler de los locales, para lo que necesiten. Es decir, que ellos hacen el trabajo duro, nosotros hacemos lo que podemos para ayudarles y que no les falte pues esa ayuda que es tan importante, que normalmente viene por la parte económica, pero bueno, que puede ser por otros motivos, y ahí siempre debemos estar. Además, bueno, otra de las asociaciones importantísimas, la Asociación de la Gent Gran de aquí del Toro, un club activo, ¿no? Lo siguiente, y sí he agradecido a los presidentes, a los responsables de otras asociaciones, como no a Miquel, debo agradecer 2 cosas, ya que estás aquí también. Uno es el gran trabajo que hacéis, y 2, la gran acogida que yo he tenido. Sé que te debo una, que es la foto que debo colgar, ya siempre me lo dices, al lado del alcalde,
pero no, no soy capaz de que me la den. Eso es un debe, por eso rindo cuentas hoy también con esto. Pero quería destacar vuestra actividad, quiero destacar la calidad que tiene la coral. Una coral que, bueno, pues es muy reputada a nivel no solo autonómico, yo no sé, ya me contarás si nacional también, pero que tiene una actividad frenética, es mucha participación en todos los actos, colaboran también con la asociación de vecinos, seguro que colaboran con la falla. Al final se crea un ambiente muy bueno, muy sano, y eso es importantísimo y quería destacarlo hoy. Desde el área de las terceras edades del ayuntamiento, también sé que, y me consta que les ayudan, no solo con las subvenciones económicamente, sino pues por muchos otros motivos, y tenemos que estar ahí para facilitar todas las actividades que hacéis todos los días, y sobre todo pues a todos esos actos que debéis acudir, y que por lo tanto deciros que pues, por supuesto siempre vamos a estar también a vuestro lado. Me constan que bueno, que tenemos pendientes algunas mejoras en el local, lo sé, yo ya sé que puedo decir que bueno, las mesas plegables que tenéis, las mesas que tenéis, tienen que ser sustituidas, lo harán el año que viene seguro, de hecho ya está, eso ya está garantizado. También sé que tenéis algún problemilla con el aire acondicionado, que ya está detectado el problema por lo que me dicen, y que bueno, yo creo que en breve entonces, si está detectado, se solucionará. Y alguna otra cosa que ya me has dicho que me tienes que comentar, cuando acabemos lo hacemos. Por último, un tema de especial importancia, en este caso en el Toro también, y es la seguridad ciudadana. Hace aproximadamente un mes y pico, ¿no? Un mes y una semana aproximadamente, tuvimos la necesidad de organizar una reunión con el mayor de la policía local, con el inspector que tenemos hoy aquí presente, es el inspector Pascual, y con los responsables, así en este caso, de la Guardia Civil, básicamente para dar respuesta directa de lo que habíamos tenido que sufrir, yo creo que en el Toro, que habían sido unos robos muy, bueno, pues en este caso concentrados básicamente en 2 meses, pero que se habían venido produciendo justo antes del verano. Como yo ya he dicho en muchos foros, es un problema importantísimo. Lo dijo el señor Trenas, mayor de la policía, cuando uno pierde la confianza y pierde la tranquilidad y siente esa sensación de alarma en su propia casa, está perdiendo uno de los valores más valiosos que tiene como persona. Por lo tanto, aquí nosotros como administración no podemos mirar para otro lado. Es un problema y grave, consideramos que es grave. También es cierto que no desde la reunión, mucho antes, lógicamente, y desde siempre, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando para evitarlo. Es decir, eso sepan ustedes que existe, es decir, que se está trabajando muy intensamente para mejorar la situación. Por desgracia es muy difícil evitar que otras personas cometan delitos, ocurre en muchos ámbitos y en este no va a ser más, pero sí que es cierto que desde la administración, en este caso la local, podemos hacer actuaciones. De hecho, la propia policía ya intensificó su presencia en la zona. Nosotros, por nuestra parte, estamos valorando algunas acciones. La más rápida era, incluso que por fácil que parezca y por sencilla, era darle iluminación a algunas calles las que carecían de ella, y así lo hemos hecho para que los vecinos se puedan empezar o comiencen a recuperar esa confianza. Hoy, por desgracia, tenemos que lamentar que bueno, a primera hora de la mañana, media mañana, nos han comunicado que había habido otro robo, pero es cierto, y yo lo digo anticipando también, que habíamos tenido muchos días de mucha tranquilidad. Es decir, yo no daría más sensación de alarma, por lo menos por la parte que a la administración le toca. Nosotros somos responsables de hacer o de actuar para que esa tranquilidad vuelva a los vecinos. Y cuando digo todos, me refiero sobre todo a los que estamos de cara a los ciudadanos. Tenemos que trabajar y tenemos que dar esa tranquilidad, pero atender muy bien a esta situación, que es grave. Para nosotros es grave. No es sencillo estar en una zona en la que, bueno, pues han entrado en casa de un vecino y no podemos decir que eso se pueda mantener, se pueda sostener, pero estamos trabajando para mejorarlo, que lo sepan. Y bueno, pues ahora cuando tengan su oportunidad, que yo ya acabo rápido, seguro que podemos hablar de ello. Bien,
¿Qué estamos haciendo? Ya no me enrollo mucho más. Vamos a seguir haciendo todo lo anterior, todo lo que hemos comentado en todas esas áreas que son transversales en el ayuntamiento. Tenemos que seguir proyectando mejoras en el frente litoral, en todo lo que va desde la primera rotonda de Porto Adriano hasta el restaurante de la playa, incluyendo el acceso al edificio del barco. Eso ya se está ejecutando, es decir, nosotros lo que vamos a hacer en una primera fase es dar iluminación a la zona del parking justo delante de la playa. Lo que vamos a hacer es mejorar el acceso al edificio del barco, donde actualmente estacionan vehículos, sobre todo cuando llega el verano y no permite el acceso de los vehículos para la recogida de residuos. Es decir, toda esa zona requiere de una actuación urgente. Nosotros, con estas dos actuaciones, vamos a mejorar la iluminación de la zona, donde habíamos tenido también ya algún incidente, y vamos a mejorar también el acceso de los vecinos y de los camiones municipales para mejorar la recogida de residuos. Vamos a poner 2 marquesinas que eran muy importantes justo delante del edificio del barco también, porque teníamos 2 paradas de autobús pero sin marquesina, y hoy por hoy, más en la época en la que estamos, se hace muy necesario tener estas marquesinas. Como ha dicho el alcalde, conectaremos el paseo del Toro con Santa Ponsa, muy demandado también por algunos vecinos, sobre todo para aquellos que decían, oye, pues yo hasta Sonferrer ya sé llegar, ahora necesito ir para ese otro lado y si puedo dar la vuelta mucho mejor. Digo, pues oye, pues mira, una gran noticia también para todos, y seguir mejorando, como les decía, la dotación de pluviales y rectificando en algún caso las que ya tengamos hechas. Otra cosa importante, y ya prácticamente cierro, ¿qué estamos planeando también de cara al futuro? Tenemos que mejorar, yo creo que tenemos que mejorar la movilidad. No es un tema fácil. La movilidad dentro del Toro se ha estudiado por activa, por pasiva, y se han estudiado distintas opciones. Seguimos en ello, está ya el estudio hecho desde hace mucho tiempo, pero cuando planteamos a los vecinos alguna de esas ejecuciones, lógicamente tenemos que tener claro que vamos a hacer o va a beneficiar a todos. En algunos casos nos hemos encontrado en los que bueno, pues vamos a actuar y podemos estar beneficiando a una parte de esos vecinos y perjudicando a otra. No podemos tomar decisiones sin saber que van a ser definitivas y que van a ayudar para todos. Por lo tanto, cualquier idea que también nos llegue de su parte será muy bien recibida, porque creo que por ahí sí que hay una área de mejora. Tenemos que asfaltar principalmente la Gran Vía. La Gran Vía, en la entrada tenemos siempre que actuar para salvar un socavón que se hace después del badén, y eso, por más que lo modificamos, luego se vuelve a hundir, pero en la Gran Vía debemos actuar. Bueno, en este caso, y si el alcalde me lo permite, si podemos, en el próximo contrato de asfaltado pondremos y tendremos la ejecución del asfaltado de Gran Vía, si no será para el siguiente, pero que sepan que es una de las actuaciones que estamos planificando, una de las actuaciones que tenemos que hacer es toda la Gran Vía tenerla renovada y asfaltada. Bueno, recuperar y adecentar las zonas verdes. El Toro tiene mucha zona verde, es muy difícil adecentarla completamente, como se ha hecho con el mirador, pero que sea difícil no significa que no sea necesario. Yo creo que si le ganamos esos espacios al Toro, vamos a ganar todo también en calidad de vida, porque en muchos casos hay zonas escondidas que se están convirtiendo también en pequeños vertederos, y eso hay que mejorarlo. Bueno, el transporte público, yo no hablaré, yo creo que esto hablaremos más adelante, pero lógicamente nos consta, y a pesar de todo lo demás, yo ya para la planificación les dejo a ustedes que nos hagan todas las sugerencias necesarias para poder ir ampliando en esa cuestión. Y nada más, yo agradecer a todos los asistentes que hayan venido al acto, a todos los que vienen normalmente los viernes, que me llaman, invitarles a que sigan haciéndolo, y sobre todo aquellos que no lo hagan, que por favor se acerquen para contar todo lo que vean que puede mejorar. A todos los compañeros de todas las áreas que trabajan intensamente para que todas mis peticiones se cumplan y que se hagan realidad. Y gracias de antemano también a todas las aportaciones que van a hacer a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, antes del turno de palabras, 2 pequeñas cosas. La primera,
Por supuesto, el agradecimiento a Marcos por el trabajo que lleva haciendo estos 9 meses. Como él ha dicho, bueno, conocer la zona en profundidad e intentar hacer el trabajo de regidor. Y, por supuesto, el trabajo no solo de los otros 3 meses de este último año que ha hecho Toni García Moles en el Toro, sino que el trabajo de Toni García Moles hay que retrotraerse a muchos años atrás para seguir agradeciéndole por la evolución que todos ustedes conocen y que no importa que yo hable. Pero bueno, gracias Toni y gracias Marcos por el trabajo que habéis hecho y que hacéis. Y siempre digo lo mismo, yo tengo la suerte de tener un equipo de trabajo, de gobierno, con unos regidores y unos concejales muy próximos que están en sus zonas trabajando mucho y siempre se lo agradezco a todos ellos y hoy, por supuesto, el agradecimiento es a Marcos y a Toni por el trabajo hecho y el que queda por hacer. Antes de entrar en las palabras, hay 2 temas pequeños que creo que ya tocar y creo que hay una diapositiva de plan general que me gustaría tocar porque si recuerdan hace, no un año, pero 8 meses o así, estuvimos aquí explicando algunas de las actuaciones de ese avance, documento de avance, que era, ya dijimos muy clarito, el primer documento que poníamos a disposición de los ciudadanos para empezar a discutir. No era ningún documento definitivo ni cerrado, sino todo lo contrario, el primer documento. Ese documento tenía 2 o 3 cosas de las que estuvimos hablando y como quiera que ha habido sugerencias por parte de los ciudadanos, ese documento es vivo y se está modificando. Y no tardaremos mucho en hablarles del texto refundido del avance con las incorporaciones de los ciudadanos. Pero quiero señalar 2. Una de ellas era, si ustedes recuerdan, levantó un poquito de polémica, la reserva de espacio en esta zona de aquí para un futuro colegio de Calviá, del Toro, perdón. Era una reserva de espacio, como siempre dijimos, es decir, tener un espacio para si un buen día la Consejería de Educación quiere y entiende que es necesario y nosotros insistiremos en que el Toro tenga un colegio de primaria y buscando espacios creímos que esta zona de aquí, en la esquina del cementerio de Sonflor, poderlo desarrollar por la proximidad que tenía y el escaso camino de cruces de vías que tenían que hacer los chicos para caminar solo hacia el Toro. En cualquier caso, ha habido sugerencias de poderlo mover y la propuesta actual es llevarlo justo al otro lado, pero también pegadito. Pegadito porque ya saben, aquí no se ve porque es una recreación, pero aquí están las pistas polideportivas. Esta zona hay restos arqueológicos que nos impiden desarrollar ahí una infraestructura y habría que colocarlo aquí, en la recta que viene de Son Ferrer. Por cierto, en esta rotonda, que también saben que ha habido un cierto revuelo con una necesidad que informamos a los vecinos que GESA nos trasladaba de podar palmeras en la rotonda de entrada del Toro por los cables de alta tensión que van arriba y que impiden simplemente ya y están impidiendo el trabajo de los operarios de mantenimiento por el riesgo que esos cables puedan suponer para su integridad física. Hemos conseguido con GESA, primero, paralizarlo, porque pensaba prácticamente talar todas, y segundo, pactar con ellos, y al final creo que son 12 palmeras de las 40 y tantas que hay, las que se van a talar, porque esas sí que son irremediablemente necesarios su tala, porque es que si no, los cables de alta tensión suponen un peligro. Pero bueno, esas 12, que es el frontal de la rotonda cuando venimos de Son Ferrer, se sustituirá evidentemente por un ajardinamiento pues bajo, pero tendremos el fondo del palmeral, que ya es, yo creo que una imagen reconocible por todos y se podrá mantener. Después, en el plan general había un par de cositas que insistíamos nosotros y que permanecen, que es el llamado Camino de los Militares, ¿recuerdan? Paralelo a la avenida Neptuno, que es un tratamiento de ajardinado, paisajístico, no rígido, no asfaltado. Es hacer una vía verde de acceso peatonal tranquila, adecentar un poquito este paseo, es lo que planteaba el plan general. Del mismo modo que planteaba adecentar esto, que es esa franja que hay entre Gran Vía y Avenida Central en medio de las 2 filas de viviendas. Esa zona verde, adecentarla también para poder tener otra entrada verde que justamente además puede llegar al final a la rotonda Gran Vía y llegar hasta el mirador nuevo. Es decir, estas son las iniciativas del plan general que generaron algún revuelo, pero quiero explicarlas porque es el documento actual. Y sobre el que vamos a seguir trabajando, porque hay que llegar a la aprobación inicial, habrá alegaciones y una aprobación provisional o definitiva. Es decir, tiene trayectoria, pero seguimos trabajando e incorporando las peticiones de muchos vecinos. Este es el documento actual y quería comentarlo con ustedes.
Y en segundo lugar, otro tema del que hablamos el año pasado. El año pasado hablamos de lo necesario que era mejorar el transporte público en autobús en todo Calviá y por lo tanto en el Toro, es lógico. Y es verdad que es muy importante su mejora. Y yo les dije, el 1 de enero de 2019 tiene que entrar en funcionamiento la nueva concesión. Esa nueva concesión con la que llevamos año y pico trabajando con el Gobierno y que ya se publicaron los pliegos de licitación para adjudicarlo, suponía un incremento importante de las mejoras de frecuencias y de líneas de conexión directa con Palma y de conexión interna en Calviá. Bueno, pues eso que ya está aprobado con el Gobierno, la licitación de una mejora muy importante, ha sufrido lo que llaman un recurso especial de contratación que lo va a retrasar. Es decir, el Gobierno ha sacado los pliegos de contratos, es un volumen de más de 400 millones de euros y hay empresas que han recurrido a la redacción de los pliegos. Eso sufre un recurso especial en materia de contratación y lo retrasa 5, 6, 7 meses. Pero la mejora del transporte público será una realidad en 2019. Es lo que quiero comunicar. No el 1 de enero, desgraciadamente, como estaba previsto. Esa es la otra en fin, noticia que les quería dar porque lo dijimos el año pasado y quería explicarles cómo iban las cosas. Y dicho esto, una vez que hemos hablado de un poquito de Plan General, un poquito de transporte, pues ahora ya sí que llega su turno. Si tienen algunas preguntas que hacernos, sugerencias, quejas, propuestas, pues serán bien recibidas y si podemos responderlas, las responderemos. Ahí atrás, Raquel. Es una pregunta para usted. Sí. Mire, nosotros hace 30 y tantos años que estamos en el Toro y notamos que hemos perdido mucha calidad de vida. Porque, por ejemplo, usted han pasado por encima de dos problemas. El principal, los mosquitos. Es un problema, pero no han dado la solución. No podemos estar fuera, no podemos salir. Si pusieran una tasa para poder fumigar, y yo lo hablé con García Moles unas cuantas veces el tema, porque hay pueblos como en Esporlas que han fumigado y no van ni contra los pájaros ni contra nada. Y se puede fumigar. Yo comprendo que es un municipio muy amplio, pero si pusieran una tasa para fumigar, nos lo ahorraríamos en antimosquitos. Esto primero. Después, lo del transporte. Es verdad que si ahora han hecho un parón y ahora pueden ayudar que el 19 haya más líneas, porque ahora el 105, el último que parte de Palma es a las 8. No puedes ir a un funeral, no puedes ir a un cine. Entonces, hay gente mayor que por la noche ya no puede conducir. ¿Qué hay de esto en concreto? De esto y de los mosquitos. ¿Qué solución nos da? Bueno, yo le explico. Los dos problemas de los que ha referido son problemas no solo del Toro, son problemas de todo el municipio y de muchos municipios. Transporte y mosquitos. La realidad del mosquito tigre, que es el mosquito que está apareciendo más y que resulta más molesto, que no es el mosquito de siempre, por así decir, se ha intensificado en todo el Mediterráneo en los últimos 5 o 6 años y de manera gradual y progresiva. A nosotros lo que nos transmiten desde Medio Ambiente es que el tema de la fumigación no es una cuestión económica. Créanme que con la cantidad de quejas que tenemos, incluso lo que sufrimos nosotros también, si fuera un tema económico, lo hubiéramos resuelto. No es un tema económico, es un tema de efectividad de la fumigación y de posibilidad de la fumigación según nos trasladan desde Medio Ambiente. El efecto de la fumigación, primero, que es dañino para otras especies, incluso también para los humanos, en zonas habitadas, porque si hay fumigaciones en algunas zonas deshabitadas, pero en zonas habitadas no es aconsejable. Además, creo que tiene un efecto de unos cuantos días. Las larvas del mosquito siguen ahí y cuando crecen volvemos a tener al cabo de 4 o 5 días el mosquito tigre que ha vuelto a salir. Y la fumigación es absolutamente desaconsejable, según nos trasladan desde Medio Ambiente, los técnicos, en zonas habitadas. Y si fuera necesario de manera reiterada, casi cada 5 o 6 días, entonces sería todavía muchísimo más desaconsejable para la propia salud. Esto es lo que nos trasladan y compañero Juan Recasens, que estuvo trabajando... Sí, si quieres, porque...
medio natural y urbano, sí, mayoritariamente los municipios que están fumigando, muchas veces lo que están fumigando es en zonas como pueden ser marinas o zonas que tienen zonas envasadas. Si me permite, te podré comentar. Y entonces lo que hacen es buscar sitios donde pueda haber una concentración muy grande de mosquitos. Desde Medio Ambiente hemos estado mirando todas las soluciones que se podían dar y las soluciones en espacios públicos se dan. Todo lo que son los invernales, que son todas las partes que hay de canalizaciones de agua y pluviales, se tratan y se tratan con un líquido que afecta a los dos procesos que tiene el mosquito. Uno es el de larva y otro es el de insecto. Cuando se fumiga solo afecta al insecto, con lo cual la larva en 6-7 días vuelve a salir y volvemos a tener el mismo problema. Y las fumigaciones son desaconsejables, como bien decía el alcalde, para zonas habitadas. Por lo cual es un problema de difícil solución, porque además, según los estudios que tenemos hecho en Medio Ambiente, más del 80% de los casos se están dando en espacios privados. Y es gente que acumula agua pues, en pequeños platos de lo que pueden ser las jardineras, en recipientes para que cogen agua de lluvia, y a partir de aquí lo que se nos da es un problema que es común, de una solución difícil. Se han hecho campañas de concienciación, hemos hecho cursos. Aquí mismo en el Toro, si no recuerdo mal, el año pasado ya se hizo un curso en donde vinieron especialistas de la empresa. Y como bien dice el alcalde, es un problema muy grande que si pudiera solucionarse con fumigación, de verdad que el coste-beneficio nos saldría a cuenta. Pero las recomendaciones que nos están haciendo de todos lados, por parte de los técnicos, es que no es nada aconsejable. Sí, es que yo lo sé por las informaciones y las charlas orientativas que hacían en Medio Ambiente, que en muchas ocasiones nos decían, es que nosotros podemos tener en nuestra casa todo sin problemas, pero si la casa de al lado tiene cualquier zona donde pueda encharcarse un poquito el agua, un grifo que gotea, un charco permanente, un pequeño vasiot, en fin, eso genera la posibilidad de la reactivación de ese crecimiento del mosquito. Es un problema, somos bien conscientes. Yo lo único que quiero decirles es que no es un problema económico, que les garantizo que no es un problema económico, porque si fuera a poner algo de dinero, algo más de dinero para acabar con esto, desde luego que lo hubiéramos hecho. Y que pero no es un problema de tasas, es que no es un problema de cobrar más a los ciudadanos por enfrentarnos a ello, es que no es un problema de coste, es un problema de efectividad y de posibilidad de hacerlo en zonas habitadas. Eso es lo que nos trasladan. Pero efectivamente es un problema. Vamos a ver si un buen día encontramos mejores soluciones. Es cierto que se trabaja en invernales, se trabaja en registros de pluviales, donde a veces se acumula agua y ahí hay una acumulación. En todas esas zonas públicas se trabaja con el tratamiento. El segundo tema que me ha trasladado, el tema del transporte. Está claro, es que nosotros hemos insistido mucho que Calviá no tiene un transporte entre los núcleos de Calviá y no tiene transporte con los centros importantes de Palma. Y estamos hablando, por ejemplo, con el hospital de referencia, con Son Espases. Nosotros hemos activado desde hace 2 años y pico un servicio a demanda para aquellas personas, sobre todo personas mayores, que son muy usuarias del hospital y que no conducen o no tienen autonomía para conducir, y hay un transporte a demanda, una solicitud en un teléfono de un taxi que puede ser compartido o no para aprovechar viaje de ida y de vuelta. Pero son, entre comillas, parches para intentar compensar el déficit del transporte público que tenemos en este municipio. Y el Gobierno es quien está aportando la solución, que iba a empezar el 1 de enero del 19, pero que desgraciadamente tardará 6 o 7 meses más. Pero hay un incremento de frecuencias importante, yo ahora la memoria no lo sé, pero le puedo estudiar si la línea 105 en la propuesta qué frecuencia hay y qué incremento de frecuencia hay, sobre todo cuando termina el servicio. Hemos conseguido pequeñitos avances en la licitación actual, en el contrato actual, pero como quiera que está a punto de acabar, la empresa que está a punto de terminar una adjudicación no introduce apenas mejoras, espera terminar y luego opta a licitar de nuevo. Pero es un problema, sin ninguna duda lo es. Más cosas. Sí, yo lo que quería plantear, no sé quién es el señor que habló anteriormente. Juan Recasens, vale. Departamento de Juventud, pero estuvo 2 años largos en Medio Ambiente. Claro, yo le quiero decir algo con respecto a los invernales. Nosotros vivimos en Avenida Los Pinos y Avenida del Mar. Ahí se han hecho muchos invernales por el tema de las aguas fluviales. Hay un invernal que yo lo tengo muy controlado, que está permanentemente lleno de agua por mala obra y ahí hay mosquitos. Yo entiendo que no se pueda fumigar por ciertas razones,
pero creo que nos cuesta mucho trabajo cada tanto hacer un control con este invernal. Y estamos afectados directamente. Y el otro tema que yo al señor Antonio se lo planteé también hace varios años atrás, el tema del cableado de Telefónica. Los cables dan pena verlos como están colgando y nosotros ya no sabemos a quién llamar para que vengan a solucionar ese problema. Y creo que Calviá Ayuntamiento tiene que tener un cierto poder para decirle a Telefónica o a la que sea, señores, esto... Hemos instado a Telefónica repetidamente, porque incluso en los tendidos nuevos que hace o en algunas arreglas de conexión de fibra que ha hecho, no ha hecho una conexión de cable como toca, ya que es visto que sea tenso y curioso. Es que es verdad. Y yo recuerdo que aquí con Tony incluso hablamos porque le dijimos 2 o 3 puntos concretos donde estaba el cableado, pues eso, abombado así como barriga, porque no estaba tenso, para que como mínimo, ya que es visto, que en fin, que no moleste. Cuando responde Telefónica, desgraciadamente, responde muy lento. Y además casi solo al domicilio, o sea, a la calle y el número donde le indicas. Ojalá, en fin, tuviéramos una respuesta mejor y desde luego... sí, lo sé, Patricia. Lo sé. El cable que estaba delante de casa, que colgaba hasta en la acera. No, no lo levantaron ellos, no vinieron ellos. Vino, no sé quién vinieron y lo puso. De todas maneras, o sea, que en el suelo directamente, no colgando. No, sí, tenéis razón. Tenemos que, insistir, tomar nota, Marcos, sí. Y volvemos a insistir para hacer una nueva llamada telefónica. Tenemos algunos problemas con estos de los cables de Telefónica, con algunas tapas también de registro que hay, pues por ejemplo, yendo hacia Santa Ponsa, caminando por los pámpanos y tal, algunas tapas también de Telefónica o de GESA que también necesitarían mejora porque están rotas y también los hemos pedido, pero tenemos que insistir, seguiremos siendo insistentes para ver si nos hacen caso porque tienen razón, Juan Carlos. Exactamente, lo mismo, haremos de frontón, cuando conforme recibamos la pelota la trasladaremos a Telefónica. No, pero es verdad, tenéis razón, Juan Carlos Liniera, tenéis razón. Si me permiten, por lo de los invernales, comentarle que hay un contrato que lo que hace es que con una periodicidad, una empresa de ámbito nacional, que es Loquímica, se dedique a tratarlos. Si hay algún fallo en alguno, le puedo dar después el teléfono de Medio Ambiente y por favor hagan el esfuerzo. Pues tendrían que venir. Y lo mismo para la señora decirle que hay los técnicos de esta empresa que en el caso de que en una vivienda particular haya una invasión muy fuerte de mosquitos, ellos mismos vienen y hacen una revisión a su vivienda si usted lo permite. Lo digo porque en algunos casos nos hemos encontrado que aun tomando medidas se ha escapado a alguna zona en donde se encharcaba agua y el tema de los invernales, si han llamado, pues haremos un seguimiento de lo que ha pasado porque no tiene que ser así, ¿eh? Sí, yo pienso que ese invernal está mal hecho también. No tiene la suficiente caída para que no quede agua estancada. Es un problema también que yo se lo he planteado a... Hay dos problemas. Justo en su calle tenemos 2 problemas. Un invernal que queda totalmente seco porque el asfalto se lleva el agua al de la izquierda y el de la derecha queda seco y ese y otro quedan totalmente encharcados y yo he sido testigo del ecosistema que existe y lógicamente sí que es verdad que no es normal. No. Y eso provoca que luego tenga más problemas de mosquitos o puede provocar que tenga más problemas. O el agua que se sube arriba a la acera. Sí, sin duda. Exacto. Está totalmente identificado y nosotros, pues vamos a ver, no solo por el caso del asfalto, sino por a ver cómo lo solucionamos. Más asuntos, temas, preocupaciones, propuestas. ¿No? Bueno, pues para cerrar un poco, en primer lugar agradecerles que hayan estado con nosotros. En segundo lugar, comentarles que seguiremos intentando trabajar como lo estamos haciendo, atendiendo a las necesidades de vecinos y vecinas, escuchando de forma activa en todas las áreas y siendo lo más próximos posibles, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de dar respuesta a los problemas, siempre en política, pero sin ninguna duda en la política municipal, la política de proximidad, de cercanía, de problemas muy concretos, de una calle y un número, o de una realidad, o de una persona con nombre y apellidos. Y eso es nuestro objetivo, mejorar, como les digo, la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Calviá y mejorar nuestro municipio. Así que seguiremos en ese trabajo e insisto, los proyectos que tenemos para Calviá
no miran exclusivamente a una fecha, no miran a una fecha electoral, no miran a mayo de 2019, miran a Calviá. Y queremos hacerlos cuando se puedan hacer y se puedan hacer bien. Pero hay muchos proyectos en cartera con presupuesto ya anexado, adjuntado y con el proyecto redactado. Y otros muchos pensados, porque hay que mirar a Calviá a medio y largo plazo, además de solventar los problemas diarios, por supuesto. Pero la mejor manera de adelantarnos a los problemas que puedan aparecer es seguramente tener previstas algunas soluciones y tener previstas las mejoras e ir haciéndolas. Por eso, algunos de estos proyectos no podrán empezar ahora, pues porque nos meteríamos en temporada turística, habrá que esperar al otoño, pero no vamos a acelerar las cosas con el riesgo de poderlas hacerlas mal o en un momento inadecuado, porque las fechas electorales vienen cada 4 años, pero Calviá está aquí, ha estado y seguirá estando, y lo que queremos es que sea un municipio cada vez mejor. Muchas gracias.